Valentine pasó toda la noche en vela, incapaz de encontrar descanso mientras las palabras de Ernesto y el sonido del disparo resonaban sin cesar en su mente. Cada recuerdo parecía encajar como piezas de un rompecabezas oscuro, confirmando que la tragedia que destruyó su familia no fue un accidente, sino un acto cuidadosamente planeado. Lo más aterrador no era solo el pasado, sino la certeza de que las personas responsables seguían ahí afuera, dispuestas a todo con tal de mantener la verdad enterrada. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Por primera vez en años. El miedo no era lo único que sentía. Había una nueva determinación, una fuerza que nacía de saber que ya no estaba sola. A la mañana siguiente encontró a don Edmundo sentado en el comedor, rodeado de fotografías antiguas que parecían contar la historia de una vida perdida. Sus manos temblaban ligeramente al sostenerlas, y su rostro reflejaba el peso de los años y las culpas acumuladas. En una imagen aparecía la madre de Valentine sonriendo junto a una niña pequeña, en otra, toda la familia posaba en la hacienda de Chincha, pocos días antes del desastre. Valentine se acercó en silencio y tomó asiento a su lado. Don Edmundo la miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Le pidió perdón con una voz quebrada, lamentando no haberla encontrado antes, no haberla protegido, no haber estado presente durante su vida. Valentine sintió un nudo en la garganta al verlo tan vulnerable. Apretó su mano con ternura y le aseguró que no tenía la culpa de lo ocurrido, que lo único importante era que ahora estaban juntos. Mientras ambos intentaban reconstruir el vínculo perdido, sin saberlo. Una nueva tormenta comenzaba a formarse en las sombras. Lejos de ese momento de reconciliación, Macarena permanecía encerrada en su habitación de hotel, consumida por pensamientos que no le daban tregua. Caminaba de un lado a otro, repasando cada detalle reciente. Cada gesto, cada palabra que había cambiado su vida. Sentía que Valentine le había arrebatado todo, primero el amor de Alejandro, luego el afecto de don Edmundo y finalmente la posición privilegiada que durante años creyó merecer. Esa sensación de pérdida no solo la hería, la devoraba. Lo que comenzó como rabia se transformó en una obsesión silenciosa y peligrosa. Fue entonces cuando volvió a mirar aquella fotografía que había guardado durante tanto tiempo. En ella aparecía la madre de Valentine sosteniendo a una niña en brazos. Mientras al fondo, casi imperceptible, se distinguía la silueta de otra mujer. Macarena sabía perfectamente quién era, su propia madre. Aquella imagen siempre había sido una prueba silenciosa de un pasado que la atormentaba. Recordó entonces la confesión que su madre le hizo antes de morir, revelándole que Ramiro Villaseca, el hombre responsable de la ruina de don Edmundo, también era su verdadero padre. Esa verdad había marcado su vida. Ramiro había mantenido esa relación en secreto durante años, utilizando a su madre para infiltrarse en la familia. Fue ella quien, sin querer, descubrió sus planes, pero cuando intentó detenerlo, ya era demasiado tarde. Macarena creció entre resentimientos, sintiendo que el mundo le debía algo, que la felicidad de otros era un insulto a su propia desgracia. Esa mañana, el destino volvió a cruzarse en su camino. Su teléfono sonó, y al responder, escuchó la voz que más odiaba, Ramiro. Él le ordenó que no cometiera errores, que no hiciera nada impulsivo. Pero Macarena ya no era la misma. Con una furia contenida durante años, lo enfrentó por primera vez, gritándole que lo odiaba y que ya no le importaban sus amenazas. Luego colgó temblando, pero liberada. Mientras los conflictos crecían en distintos frentes, una historia inesperada comenzaba a tomar forma entre Gabriel y Brisa. Lo que inició como un plan calculado pronto empezó a transformarse en algo más complejo. Gabriel se había acercado a ella con la intención de obtener información sobre Valentine y Alejandro, convencido de que aún podía recuperar su lugar en ese mundo que sentía haber perdido. Sin embargo, cada encuentro con Brisa desarmaba poco a poco sus intenciones iniciales. Le divertía su forma de hablar, su risa espontánea y esa actitud despreocupada que parecía ocultar emociones más profundas. Brisa, por su parte, también comenzó a confundirse. Había aceptado salir con Gabriel por insistencia de Macarena, pensando que podría usarlo para obtener ventaja, pero cada vez que estaban juntos, el plan se desvanecía en segundo plano. Había algo en él que la hacía bajar la guardia.
Aquella tarde caminaron juntos por el malecón, envueltos en una aparente ligereza que no tardó en romperse. Gabriel intentaba bromear como siempre, pero Brisa notó que algo no encajaba. Su sonrisa no era del todo sincera. Finalmente, él dejó de fingir. Con una honestidad inesperada. Confesó que estaba cansado de vivir dependiendo de su padre, cansado de sentirse inútil, de perder constantemente a las personas que quería. Era la primera vez que se mostraba así de vulnerable. Brisa lo observó en silencio, sorprendida. Nunca lo había visto sin máscaras. En ese instante comenzó a creer que tal vez Gabriel realmente estaba cambiando. Mientras tanto, Alejandro no dejaba de darle vueltas a las sospechas que tenía sobre Macarena. Recordó la fotografía que ella le había mostrado a Valentina y comprendió que había algo más oculto. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a trazar un plan que lo llevaría directamente al centro del secreto. Esa misma noche, Alejandro llevó su determinación al límite. Aprovechando un descuido, entró a escondidas en el hotel donde se hospedaba Macarena. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero también que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Algo dentro de él le decía que la verdad estaba más cerca de lo que parecía. Esperó el momento exacto en que ella salió y, sin perder tiempo, comenzó a revisar cada rincón de la habitación. Después de varios minutos de búsqueda, encontró una caja oculta dentro del closet. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras la abría. En su interior había recortes de periódicos sobre el accidente, fotografías antiguas de la familia y varios sobres envejecidos. Todo indicaba que Macarena había estado guardando información durante años. Entre aquellos papeles, una carta amarillenta llamó su atención. Al desplegarla, reconoció de inmediato la firma, era de la madre de Valentine. Alejandro comenzó a leer con urgencia. La carta revelaba que ella había descubierto los planes de Ramiro Villaseca, quien intentaba obligar a don Edmundo a vender sus tierras. También mencionaba a Ernesto, insinuando que se reunía con personas sospechosas cerca de la hacienda. Pero lo más inquietante estaba al final, una advertencia escrita apresuradamente, donde decía que si algo le ocurría, don Edmundo debía desconfiar de alguien muy cercano, aunque el nombre había sido arrancado. Antes de poder procesar todo, la puerta se abrió. Macarena regresó y lo encontró con la carta en las manos. Su expresión cambió al instante. Alejandro no dudó en confrontarla, exigiendo respuestas. Ella intentó mentir, pero la presión fue demasiado. Finalmente rompió en llanto y confesó que había encontrado esa carta siendo adolescente y la guardó como protección, temiendo que Ramiro pudiera hacerle daño. Cuando Alejandro le preguntó si Ramiro era su padre, el silencio lo confirmó todo. La confesión dejó a Alejandro completamente paralizado. Macarena, entre lágrimas, admitió que Ramiro Villaseca era su padre y que había vivido toda su vida atrapada entre el miedo y el resentimiento. Aseguró que nunca participó en la tragedia que destruyó a la familia de Valentine. Pero reconoció que siempre supo quién estaba detrás de todo. Aquella verdad, que había guardado durante años, ahora salía a la luz con un peso insoportable. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, golpes urgentes en la puerta interrumpieron el momento. Era Sandoval, quien había seguido a Alejandro tras notar su comportamiento extraño. Traía noticias inquietantes, Ramiro estaba en la ciudad. El rostro de Macarena se volvió pálido. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Ramiro no aparecía sin motivo, se había regresado. Era porque planeaba terminar lo que había comenzado años atrás. Mientras tanto, de la casa, Valentine intentaba distraerse revisando las pertenencias de su madre. Entre vestidos antiguos, fotografías y recuerdos olvidados, encontró una pequeña caja de música. Al abrirla, la melodía despertó algo profundo en su interior. Todo cerró los ojos y, de pronto, un recuerdo emergió con fuerza. Se vio a sí misma siendo una niña, escondida bajo una mesa, abrazando esa misma caja mientras escuchaba gritos. Luego su madre corriendo hacia ella, tomándola en brazos. Y finalmente una explosión. Valentine abrió los ojos sobresaltada. Era la primera vez que recordaba algo concreto de aquella noche. Sin perder tiempo buscó a don Edmundo y le contó lo ocurrido. Él comprendió que su memoria comenzaba a regresar.
que quizás estaban más cerca de descubrir la verdad completa. Pero en ese mismo instante, todo quedó en oscuridad. La luz se cortó. Un silencio inquietante invadió la casa, seguido por un ruido en el segundo piso. El miedo se apoderó de Valentine mientras corría hacia el segundo piso, adelantándose incluso a don Edmundo. Su corazón latía con fuerza cuando abrió la puerta de la habitación y encontró la escena devastada, la ventana abierta, los cajones revueltos. Y la caja de música había desaparecido. Sobre la cama, una nota heló su sangre. El mensaje era claro, debía dejar de buscar la verdad si no quería terminar como su madre. Sus piernas temblaron al comprender que el peligro no era un recuerdo del pasado, sino una amenaza viva. Don Edmundo reaccionó de inmediato, llamando a la policía y a Sandoval. Minutos después, Alejandro llegó junto a Macarena. Al leer la nota, todo encajó, Ramiro había regresado. La tensión creció cuando Macarena, temblando, confesó frente a todos que Ramiro era su padre y el responsable de todo. Don Edmundo sintió que el mundo volvía a derrumbarse. No solo el culpable seguía vivo, sino que su propia hija había estado cerca durante años. El teléfono sonó. Era Ramiro. Con una calma escalofriante ordenó a don Edmundo que fuera solo a la antigua hacienda de Chincha si quería volver a ver con vida a la persona desaparecida. La amenaza era directa. Sin otra opción, todos se dirigieron al lugar. En la hacienda, el enfrentamiento fue inevitable. Ramiro apareció armado, decidido a terminar lo que había comenzado. Alejandro protegió a Valentine mientras Sandoval se acercaba con cautela. En un instante de distracción, Sandoval se lanzó sobre él. El disparo se perdió y comenzó una persecución bajo la lluvia. Finalmente Thor, cerca de un viejo puente, logró detenerlo. Cuando regresaron con Ramiro esposado, el silencio lo dijo todo. Valentine, temblando, comprendió que aunque nada devolvería el pasado, al fin el ciclo de terror había terminado. La captura de Ramiro marcó un antes y un después en la vida de todos. Aunque su caída no podía borrar el dolor ni devolver los años perdidos, representaba el fin de una sombra que había dominado sus destinos durante demasiado tiempo. Valentine, aún con el corazón herido, comenzó a sentir algo que creía imposible: paz. No una paz completa, sino el inicio de una reconstrucción emocional que por fin parecía real. Macarena, rota por dentro, pidió perdón con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Su vida, marcada por la manipulación y el resentimiento, encontraba ahora una oportunidad de cambio. Valentine, aunque aún cargaba el peso del pasado, entendió que ambas habían sido víctimas del mismo hombre. No fue un perdón total, pero sí el primer paso hacia algo distinto. Don Edmundo, por su parte, decidió no perder más tiempo. Reunió a toda la familia y presentó oficialmente a Valentine como su nieta, devolviéndole el lugar que siempre le perteneció. Con Alejandro a su lado, ella enfrentó ese nuevo comienzo con valentía. Porque al final, más allá del dolor, lo que quedó fue la verdad. Y la oportunidad de volver a empezar.